Buenas tardes, compañeras y compañeros. Para las celebraciones del 4 de diciembre, desde la agrupación local de Motril, se pensó hacerlo en clave feminista. Por lo tanto, le consultamos a nuestras compañeras del sindicato para hablar sobre mujeres en Andalucía, el feminismo como elemento indispensable del andalucismo. Para ello lo vamos a hacer en 3 bloques. Primero intervendrá la compañera Soledad Castillero, que hablará de la mujer andaluza en el pasado. Soledad Castillero Quesada es antropóloga social, investigadora y docente en la Universidad de Granada. Hablará sobre los mitos y los arquetipos que han guiado en torno a las mujeres andaluzas. En segundo lugar, nos va a hablar Inma Manzano sobre la mujer andaluza en nuestro presente. Inma Manzano, aparte de compañera sindicalista, licenciada en hispánica, así que nos va a hablar muy bien de lo que es la situación actual y cómo se ve el andalucismo desde nuestro presente. Y luego, para hablar del futuro en nuestro entorno, en nuestra Andalucía, va a hablar con nosotras Marta Flores, 23 años, es de Prado del Rey, de la Sierra de Cádiz, y está finalizando los estudios de farmacia, es militante de Jaleo y del SA, compañera nuestra de la lucha. Continuamos con la primera intervención de la tarde, que la hace la compañera Soledad Castillero, antropóloga social, investigadora y docente en la UGR, y sobre todo compañera del sindicato y compañera de las luchas, y una gran persona que, bueno, te doy paso. Adelante, compañera. Bueno, Irene, muchísimas gracias y gracias a toda la gente que ha hecho posible este evento, a las compañeras y los compañeros del sindicato de la zona de Motril, de Salobreña, toda esa gente que tenemos por los distintos territorios, esa gente tan preciosa y que, bueno, que tanto empeño le ponen a que siempre se vaya un pasito más allá y hurguemos en los debates, en las críticas, en la historia, hacia un pensamiento pues más justo, más digno y sobre todo más vivo, ¿no? Me parece muy bonita la conjugación que habéis hecho o que habéis elegido para este acto hacia el 4 de diciembre. La mujer andaluza en la historia o las mujeres andaluzas en la historia, pasado, presente y futuro. Creo que sin embargo, los cortes obviamente no son posibles, ¿no? Las mujeres de ahora estamos totalmente conectadas con las mujeres de ayer y las mujeres de hoy van a tener una conexión tremenda con las mujeres de mañana. Y siempre que esa conexión no se dé es porque algo no estamos haciendo bien. Bien porque estamos negando una parte de la historia porque no la conocemos o porque nos están haciendo creer que no debemos de conocerla porque no es útil o no tiene, digamos, un lugar o una utilidad práctica en la sociedad de hoy. Y creo que eso ha sido muy importante y ha influido mucho en las nociones históricas que tenemos de nuestras mujeres, de nuestras protagonistas, de quienes levantaron esta tierra, estos barrios, estos pueblos, estas sociedades, y que por supuesto no es una historia aislada del caso de las mujeres, de la situación de las mujeres, sino de la situación de las mujeres como andaluzas, ¿no? Entonces, por eso es tan importante territorializar la historia, ¿no? Y hablar de la historia de las mujeres andaluzas en este caso, porque la historia de las mujeres y la historia de Andalucía van a ir de la mano, no pueden separarse, ¿no? Son un todo, son un conjunto de circunstancias explicativas que nos van a servir pues para digamos, poner muchos puntos sobre la I, pero siempre partiendo desde esa base territorial. Andalucía ha sido narrada mucho antes de que ella misma pudiese hablar
y no precisamente porque no tuviese voz, sino porque el peso que se ha construido en torno a su historia narrada desde fuera ha sido mucho mayor que el que se ha construido de puertas para adentro. Y con la historia de las mujeres andaluzas ha pasado igual, ¿no? La representación que se ha hecho de las mujeres andaluzas a lo largo de la historia y el mito que se ha formado alrededor de ellas, esa apariencia llega hasta el día de hoy y sigue calando y sigue silenciando toda una historia real de uso, de costumbres, de nombres, de recetas, de formas de ser y estar en el mundo, de voces, pero también de silencio, que queda oculta porque el mito creado desde los foráneos tiene mucho más peso y más credibilidad. Y eso lo vamos a ver a lo largo de esta intervención con algunos ejemplos puntuales, y vamos a intentar siempre conectarlo con la actualidad, pues para que, como digo, no entender que cuando hablamos de las mujeres andaluzas en el pasado dejan de estar presentes, porque la historia nunca hay cortes radicales, ¿no? La historia se tiene que entender como un acontecimiento de sucesos en el tiempo y en esa temporalidad siempre arrastramos algo de lo de ayer a hoy y lo seguimos arrastrando para el mañana, porque si no, no tendría sentido. Hay una frase de Isidoro Moreno, una cita de Isidoro Moreno muy bonita, que dice: pocos son los lugares que como Andalucía han gozado o sufrido, según se mire, de mayor cantidad de mitificaciones, idealizaciones, alabanzas y denuestos. Pocos lugares en el mundo han exaltado tan continuamente el imaginario foráneo. Esta idea se podría utilizar tal cual, de forma literal, para hablar de que pocas son las mujeres en el mundo que han sido tan exaltadas desde lo foráneo, ¿no? Y de las que se ha opinado tanto y de las que se ha hecho tantas representaciones. Una representación siempre desde un personaje de tipo dionisíaco, ¿no? No desde una perspectiva apolínea, racional, digamos, con raciocinio, con sosiego, no, todo lo contrario, ¿no? Y eso lo vamos a ver con algunos ejemplos puntuales que me gustaría comentaros y compartiros para que nos hagamos una idea de por qué cuando cerramos los ojos y pensamos en la mujer andaluza, o cuando salimos fuera y nos preguntan de dónde era, al enunciar esa idea de soy de Andalucía, se despiertan automáticamente una serie de estereotipos, de prejuicios y de patrones, de modelos de patrones que se van a identificar con un tipo de mujer y no con otra, ¿no? O con una parte de la historia de las mujeres andaluzas y no con otra. Y esto va a ir muy ligado a unos valores estéticos, unas formas racionales, unas formas de expresión, unos acentos, unas características físicas incluso, que se han ido construyendo a lo largo del relato histórico. Y aquí ha tenido muchísimo peso el cine, la literatura, el teatro, la música, la pintura, y podemos ir rescatando una serie de personalidades que a la mayoría no sonarán porque han tenido un peso esencial, tanto que han sido colocadas en el epicentro de lo que se conoce como la mujer andaluza, ¿no? Y se sigue entendiendo hoy día y se nos sigue representando bajo esos ideales. Siempre bajo los ideales de unas mujeres andaluzas que existieron, pero no fueron contextualizadas. Lo único que se tomó como importancia fue el mito que de ellas se construyó, ¿no? Por ejemplo, si nos fijamos en la pintura, tenemos toda la obra del pintor cordobés Julio Romero de Torres, con su obra Culmen, La Chiquita Piconera, que digamos es la imagen icónica de la mujer cordobesa, pero también de la mujer andaluza y también de la mujer española, ¿no? Porque el Estado se apropia de esa figura y toma un peso relevante, tanto que incluso se estamparon sellos postales con la cara de esa mujer, ¿no? Y la canción popular dice: Julio Romero de Torres pintó a la mujer morena. Digamos que toda esa fantasía y todo ese halo de misterio que se hace
en torno a esa personalidad y en torno a todas las mujeres que pasan por su obra, que tienen todas las mismas características, dejan fuera de lugar a las realidades que albergan a quienes la representan, ¿no? Para quien no lo sepa, la Chiquita Piconera fue una mujer cordobesa de padres emigrados a Argentina. Su nombre verdadero es María Teresa López, falleció en 2003. A nadie le importó su historia porque la moral de la época dictó que una mujer que apareciese posando con un pecho fuera y en esa postura que pasó a la historia, pero destruyó la suya propia, ¿no? Porque la moralidad de la época la acusó de prostitución, de provocación, cuando era una mujer humilde que lo único que tenía era, pues digamos, una belleza saltadora que le permitía ganarse un dinero como modelo, al final explotada porque ganaba 3 pesetas por estar todo el día en el estudio, según cuenta ella en las pocas entrevistas que hay de su persona, no por nada, ¿no? Sino porque lo que es recurrente no es la historia real de esa mujer andaluza, sino el mito que de ella se crea. De hecho, hoy día la figura de la Chiquita Piconera sigue teniendo un peso central en todo el imaginario histórico de Andalucía, y María Teresa murió, incluso sufrió un desahucio, ¿no? O sea, murió totalmente en la ruina, cuando ha sido una figura que ha dado la vuelta al mundo. Tenemos, ahora que me encuentro aquí en Granada, por poner algún ejemplo de la zona, las icónicas mujeres gitanas y flamencas de las Zambras del Sacromonte, ¿no? Cómo han sido representadas esas mujeres sin contextualización ninguna, más allá que la folclorización de sus trajes, de sus danzas, de su físico, pero no han sido realmente narradas desde su historia propia, desde sus necesidades, desde la encarnación de ese arte aprendido, de esa forma de vivir, de esos lugares que ocupaban. Tenemos un cuadro mítico igualmente elevado a la figura de una Venus, de hecho se titula así, la Venus andaluza, que es representada por una mujer gitana, Enriqueta Contreras, que fue la esposa de George Apperley, uno de los últimos románticos del siglo XIX, que quedó fascinado, como tantos otros, por la ciudad, y bueno, pues desarrolló todo ese halo de misterio en torno a una historia de la que realmente los elementos que se destacan se pueden coger solamente con pinzas, ¿no? Porque no están realmente aterrizados en un terreno. La historia, en este caso, de estas mujeres se ha narrado y ha pasado la historia por unos ojos que las miraban, pero no por sus propios ojos, ¿no? Porque, por supuesto, los patrones de poder de estos personajes, pues en esa pirámide jerárquica discursiva, pues tenían mucho peso y han tenido mucho peso que las de estas mujeres en este caso, ¿no? Tenemos otro, ahora que llega la Navidad, una historia muy bonita de una mujer que pasó a la historia no por nada, sino por necesidades propias, como tantas otras mujeres humildes de nuestra Andalucía que con poco han hecho mucho y las necesidades pues la han llevado a ser pura vanguardistas. En este caso es una mujer apodada La Colchona, de Estepa, que hoy día da nombre a los famosos mantecados de Estepa. Digamos que la fábrica La Colchona es una de las más antiguas del lugar, y su historia pues la podemos remontar a finales del siglo XIX, y no es más que la historia de una mujer con bajos recursos que servía a varias familias, digamos, acomodadas, y que esta necesidad, este hambre, este ingenio que tantas mujeres han tenido que desarrollar ante la falta de oportunidades, pues la llevó a desarrollar un ingrediente y a, digamos, modelar este tipo de dulces que ya se estaban dando, básicamente quitándole la harina para que durasen más y quedasen más tiernos por dentro y más duros, más consistentes por fuera. Esto que parece que no tiene valor ninguno, porque básicamente es una receta de cocina, las recetas son materiales, son sabiduría, son productos a los que no se les ha dado valor ninguno porque se entiende que no están en las grandes obras literarias, no están en las grandes bibliotecas, no se imprimen tomos de las recetas de las mujeres andaluzas
porque no se entienden como un conocimiento científico o como un conocimiento importante, pues este cambio de ingredientes, sacar una harina para que tenga menos humedad y pueda durar más, fue un acto revolucionario que permitió en una época donde los materiales, digamos, los recursos de conservación de los alimentos eran los que eran, pues bueno, pues esta mujer fue y puso esta industria del revés, ¿no? Y llega hasta hoy día ese modo de elaboración. Y este tipo de historias pasan totalmente desapercibidas porque no son mujeres ilustradas, porque no son mujeres de clase alta, porque no son mujeres que dominen idiomas y porque no es igual que te apoden la colchona y ser de Estepa que llamarte Audrey y ser de Londres, ¿no? Entonces, por eso siempre es muy importante entender esos silencios también, qué parte tienen o qué relación tienen con los silencios de los territorios, ¿no? Otra historia muy hermosa la podemos encontrar en la bruja Camacha, que fue una bruja que pasó a la historia igualmente que la chiquita piconera y que la Venus andaluza, que Enriqueta Contreras, por la narración del sujeto masculino, ¿no? En este caso por la obra de Cervantes y el coloquio de los perros. De hecho, se conoce como la bruja Camacha, la bruja de Cervantes, ¿no? No se le da una autoridad propia y no se ha reconocido, no se ha escarbado en su historia, sino que toma valor en tanto que aparece en una obra literaria de un escritor como Cervantes, ¿no? El valor se lo da el aparecer en la obra de y no su propia persona. La brujería en Andalucía también ha tomado, digamos, menos relevancia que en otras partes del Estado español, lo cual no quiere decir que no hubiese un conglomerado de mujeres conectadas con muchos saberes sanadores, con altas capacidades y con mucha capacidad de acción que les llevase a ser, digamos, sospechosas. De hecho, el término bruja se sigue utilizando hoy día para catalogar a mujeres que tienen, digamos, según la sociedad, según el otro que las mira, esa parte oscura, ¿no? Esa parte siniestra y esa parte, digamos, de invisibilidad. O sea, que tienen una parte que es invisible porque se guardan para ellas mismas toda una serie de poderes, de poderío, diríamos, que no son racionales o que no son controlables para el resto. Por eso la idea de bruja, el concepto bruja es un concepto peyorativo y hoy día se sigue utilizando cuando decimos eres una bruja o esa mujer es una bruja, seguimos condenando a la persona y básicamente son mujeres que tienen unas habilidades pues que rompen con el estereotipo que se espera de nosotras mismas, ¿no? Que sea, digamos, un modelo perfecto de mujer dentro de un orden establecido y no, digamos, con la capacidad de una vivencia propia más amplia. Leonor Rodríguez, así se llamaba realmente la bruja Camacha, fue una mujer andaluza de la campiña sur de Córdoba, más concretamente de la localidad de Montilla, que recibe el nombre de la Camacha por herencia del apellido de su abuelo Antón García Camacho. Su figura, como digo, es un eslabón más de la cadena por la que son conocidas las mujeres a través de relatos andaluzas, a través de relatos masculinos. El coloquio de los perros, digamos que ha puesto a la localidad en un lugar de poder, en tanto en cuanto es Cervantes quien lo representa y quien narra esa vivencia de la campiña sur, esas calles, esas historias, esos relatos, pero no tanto la propia mujer que pertenece a ese territorio, ¿no? No se le ha dado la importancia a ella, sino a la obra de él. La verdad es que, al igual que otras mujeres andaluzas, básicamente la figura de Leonor lo que representaba era una mujer que tenía un capital cultural, que tenía un capital económico, que poseía un mesón, que tenía propiedades, que se separó, que vivía con amigas, que no vivía con un marido, y todo esto la hizo, digamos,
poner en el punto de mira de la sospecha, pero si nos fijamos, esas cualidades dentro del patriarcado hegemónico siguen poniéndonos dentro de la sospecha, ¿no? Mujeres que tengan un capital cultural, un capital económico, una independencia emocional y que además convivan y creen proyectos con otras mujeres, si hoy día sigue siendo sospechoso, ¿no? Imaginaros en la época, ¿no? Aún así, la figura de Leonor, de nuestra bruja andaluza, está llena de incertidumbres, ¿no? Porque, como digo, básicamente se le atribuye su función de brujería a partir del coloquio de los perros, pero no ha sido una figura que haya sido altamente, digamos, descifrada, ¿no? O que otros aspectos de su vida hayan servido de interés. Me gustaría, ya que vamos a hablar brevemente de la figura de la brujería en Andalucía y no ha sido un tema muy, digamos, en el que las mujeres hayan pasado a la historia o se le haya dado una cierta importancia por ello, como pasa en otros territorios del Estado español, como por ejemplo en el norte. Por nombrar brevemente algunas, podemos encontrar algunos datos que se han registrado como María López y Catalina Díaz, ambas de Jerez de la Frontera, o Dolores López, una mujer de Sevilla a la que también se le acusaba de brujería, y según la investigadora Rocío Lamillos, que también ha trabajado mucho la figura de la Camacha, fue la última mujer que fue procesada por la Inquisición en Andalucía. Es importante saber estos nombres porque es importante saber también los sucesos de cada época, ¿no? de qué ocurría y de qué ocurrió. Y sin embargo, a todo el mundo, si ponemos en una balanza el peso, en este caso, Cervantes sonará muchísimo más que la Camacha, o George Haperley mucho más que Catalina, ¿no? En las grandes altas esferas intelectuales, estas mujeres que encumbraron a estos hombres, María Teresa no tiene no hace ningún ruido si comparamos con Julio Romero de Torres, Catalina si lo hacemos con George Haperley, o la Camacha si lo hacemos con Cervantes. Mujeres que encumbran obras masculinas, normalmente desde lo foráneo, pero que su vida, digamos, pues más allá del mito no tienen ningún tipo de importancia. Digo todo esto para que nos demos cuenta de cómo a día de hoy ese mito sobrevive y silencia todas las luchas y todas las historias públicas y privadas, intrafamiliares, de toda la red de apoyo de las mujeres y la actividad que las mujeres andaluzas han tenido a lo largo de la historia. Tenemos el ejemplo de las cigarreras, tenemos el ejemplo de las recolectoras de la fresa, miles de colectivos que se han ido organizando, pero que se organizan a día de hoy. Por eso digo que es tan importante conectar el movimiento de mujeres en el pasado con el movimiento de mujeres hoy, porque tenemos que ver esa conexión para reconocerla. Si no nos miramos desde hoy hasta ayer, vamos a seguir avanzando mirándonos en unos espejos que no nos vemos porque no estamos. Por eso es tan importante reconocer esas historias. Y esas historias pasan por entender que la legitimidad de ser mujer y andaluza va mucho más allá de lo que nos cuenten o lo que nos hayan contado. Ayer mismo, cuento esto para que entendamos el peso del mito que llega hasta el día de hoy. Una compañera compartía en Twitter una revista de disfraces online donde venía una mujer vestida con una bata de flamenca y el título era Bata blanca, disfraz de andaluza, y el precio. O sea, entender que una bata de flamenca es un disfraz de andaluza explica mucho de por qué el mito que se ha conformado en torno a la mujer andaluza tiene mucho más sentido que el propio relato de las mismas, ¿no? Partimos también de la base de que tenemos un Estado donde la memoria histórica no tiene cabida, no tiene ningún sentido porque, bueno, no se le ha dado ningún tipo de importancia.
y si a eso le sumamos una historia tan brutal como la historia de una Andalucía creada desde los foráneos, llena de tópicos utópicos que no tienen ninguna correspondencia con la realidad, porque se han vaciado de contenido para que puedan ser exportables, para que puedan ser vendidos y para que tengan una rentabilidad, pues más aún, ¿no? Solo hay que fijarse en las tiendas de souvenir de cualquier localidad andaluza para ver que lo que se exporta es una mujer vestida de flamenca castañuela. ¿Tocamos las mujeres andaluzas las castañuelas en las vestimenta de flamenca? Sí, a mí me encanta. De hecho, el problema no está en que en una tienda de souvenir vendan una mujer vestida de flamenca y tocando las castañuelas. El problema está en creer que solamente las mujeres andaluzas pueden estar vestidas de flamenca y tocando las castañuelas, ¿vale? Porque entonces estamos vaciando de contenido esa práctica tan hermosa, tan ancestral y con tanto rigor y con tanta sabiduría y tanta importancia y tanto esfuerzo que se le da, la estamos sacando de valor para que sea bonita, comercial, vistosa y nada más, ¿no? Pero sin embargo no hay mujeres, no hay pegatinas de las cigarreras para vender en las tiendas de souvenir, o no hay imágenes, imanes para el frigorífico de mujeres sindicalistas haciendo un piquete. Y eso también es nuestra Andalucía. No hay póster de las mujeres que recolectan la fresa dejándose la cintura y que lo llevan haciendo décadas y décadas. Y eso también es nuestra Andalucía. No hay fotos de las mujeres que se dedicaban al extraperlo caminando. Y eso también es nuestra Andalucía. Entonces, yo creo que las ventanas a el diálogo que Andalucía tiene con el mundo, en este caso, si nos detenemos la gran inyección económica, precaria además, en la que se ha especializado, que es en este caso la industria del turismo, vemos cómo una industria que realmente debería de ser una puerta a un territorio y a un territorio que sea real, todo lo que se ha construido para hacerlo atractivo y para hacerlo vendible, y esa representación que se le da en ese diálogo, ahí no estamos. No estamos en ningún sitio, porque lo único que se ha creado es una figura única, ¿no? Con unas costumbres únicas, con una representación gráfica única, y no estamos porque no interesamos, ¿no? En otros sentidos que no sea más allá de lo que se pueda consumir. Porque esta serie de mujeres que he puesto, porque por la naturaleza también del evento no puedo extenderme mucho más, si os fijáis o si nos fijamos, son mujeres que son consumibles. Una bruja, una mujer morena en una posición atractiva, una Venus andaluza semidesnuda, que además es gitana, que además es flamenca, ¿no? Digamos, con todo ese halo exótico envuelto. Entonces, el discurso homogéneo en torno al cual se ha construido la historia de Andalucía y la historia de las mujeres andaluzas que se ha puesto en el centro es una historia de consumo que se corresponde además con el extractivismo al que está sometido el territorio continuamente, por una producción agrícola intensiva y por un turismo depredador, precario, y que hemos visto que nos ha dejado ante una pandemia pues desnudos y desnudas más que nunca, ¿no? Entonces, podríamos dedicar secciones enteras, horas enteras, podría hablar yo, podrían hablar miles de compañeras sobre la historia de las mujeres andaluzas en el pasado, en el presente, en el futuro, y hacer esa conexión, pero yo creo que con estas pinceladas podemos plantearnos o hacernos algunas preguntas a la hora de entender por qué a veces sabemos más de la historia de otras mujeres, de otros territorios, de otras épocas, que de las nuestras propias. Porque la influencia también que en el imaginario colectivo propio tiene esta narración de la historia foránea, muchas veces hace que se provoque esa pérdida de interés
porque entendemos que en aquello que nos alberga, nos conforma y nos rodea, pues no puede haber mayor trascendencia o mayor importancia que una Andalucía folclórica y vacía de contenido como nos han hecho creer que es. Por suerte, hay muchísimos proyectos en marcha, desde lo que se entiende como los feminismos andaluces y desde otras aristas. Yo recomiendo el trabajo de la compañera Virginia, Mujeres Andaluzas que hacen la revolución, donde ahí se narran cientos de mujeres de relatos de mujeres andaluzas en primera persona que han estado poniendo la piel en muchos aspectos de la sociedad y que han tenido una trascendencia que no ha sido reconocida en la medida en la que debería de haberlo sido, pero que ha sido vital y fundamental a lo largo de la historia. Yo me voy a quedar aquí por respetar el tiempo y por tener una sintonía con las exposiciones del resto de compañeras, esperando que estos puntitos, estas figuras de mujeres andaluzas, que podrían ser muchas otras, nos hagan pensar y nos hagan mirar alrededor de nuestros territorios a quién tenemos, cómo nos habían contado que eran o quiénes nos habían contado que eran y quiénes son realmente. También para ayudarnos en un ejercicio introspectivo, íntimo y propio a reconocer y a darle otra interpretación a nuestra propia historia. Entonces no me queda más que agradecer de nuevo a la compañera Irene, al compañero Antonio y al resto del equipo que ha hecho posible este evento en un día tan simbólico como el 4 de diciembre, para, bueno, pues que sigamos haciendo preguntas, que sigamos manteniendo debates críticos y que sigamos, sin duda, rescatando y poniendo nombre con voz propia a todo aquello que nos contaron, pero que no contaron con nosotras para ello. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Soli. Gracias por tu intervención y no sé si que nos quedan muchas como estas porque tenemos tanto que hacer, tanto que aprender, nos queda un trabajazo bestial, sobre todo a nosotras. Solo espero que esta vez se nos reconozca y espero que esta vez podamos dar voz a las que siempre estuvieron calladas. Muchísimas gracias. Hasta otra. Sé que esto tiene que ir rápido, o sea que pasamos a la segunda compañera, segunda expositora. Muchas Un gracias, besito, Irene. Un gracias, besito, Sole. chao. Chao, chao. Bueno, en segundo lugar, hacia un 4 de diciembre, le paso la palabra a nuestra compañera Inma Manzano. Muchas gracias, Irene. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí estamos otro año más rememorando aquel 4 de diciembre de 1967 en el que el pueblo trabajador andaluz inundó las calles de nuestras ciudades y pueblos exigiendo autogobierno. Bueno, cuando también mataron a Caparrós, creyendo que iban a acabar con el sentimiento y la ilusión de crear una Andalucía libre y soberana, pero aquí estamos y aquí seguimos. Aquí estamos y aquí seguimos, entre otras cosas, porque la situación de dependencia económica, el paro estructural y la situación política sigue manteniendo a Andalucía en una situación de desventaja con respecto a los otros lugares del Estado. Una coyuntura que hace que seamos las mujeres quienes suframos las consecuencias más graves de las desigualdades sociales que se generan dentro de estas relaciones de dominación que conllevan una estructura y unas prácticas económicas que no nos benefician en nada. Seguimos encabezando las tasas de desempleo femenino más altas del Estado, lo que se ve agravado en el caso de las mujeres migrantes. Pensemos en las temporeras de Huelva o Almería, pero también pensemos en todas aquellas mujeres que trabajan los campos de nuestra tierra, en las mujeres que están en la aceituna, en las mujeres que pasan largos periodos fuera, en el espárrago, en la fresa, en la uva, en la manzana. Hemos de tener en cuenta que a las mujeres andaluzas que viven en Andalucía, hayamos nacido o no en esta tierra, nos atravesan unas problemáticas que son diferentes a las que sufren otras mujeres del resto del Estado y de otros lugares del mundo. Que sí que compartimos características con otros pueblos del sur, pero que hay matices, ¿no?
La feminización de la pobreza sabemos que es un hecho. Somos las mujeres quienes ocupamos los puestos laborales más precarios y también los más maltratados por la nueva escena del COVID, como el de la limpieza, el empleo doméstico, el de las teleoperadoras, la hostelería, las Kelly, la ayuda a domicilio. Estamos asistiendo en la actualidad a un recrudecimiento de las condiciones laborales, económicas y sociales de la clase trabajadora en general. Y dentro de esta, las mujeres no solo somos las más pobres, sino que esa pobreza va en aumento. La diferencia entre el porcentaje de paro femenino y el masculino es de 8,5 puntos, con casi un 30% de paro femenino frente a un 20% masculino. Hay un mayor número de mujeres que no reciben ingresos, que apenas los recibe o que no supera los 400 euros de ingresos mensuales, y además hemos venido ocupando un 70% de los contratos a tiempo parcial. Como sabéis, Andalucía es una tierra cuya economía se encuentra altamente terciarizada, altamente dependiente del sector servicios. Es ahora cuando estamos sufriendo más las consecuencias de la falta de diversificación de la economía, algo de lo que ya veníamos alertando desde hace tiempo, desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras, desde las diferentes organizaciones. Estamos sufriendo las consecuencias de que nuestra tierra se haya hecho presa de un turismo salvaje que nos precarizó y que nos precariza, donde las mujeres seguimos sufriendo las peores consecuencias. En la hostelería estamos condenadas a empleos temporales, contratos ilegales, donde ni se respetaba el convenio, ni mucho menos se va a respetar ahora. Hemos visto cómo los empresarios y empresarias, haciendo uso de los ERTE, disponían y hacían en su beneficio, ¿no?, con los trabajadores y trabajadoras, como ahora te metíamos en ERTE, ahora te sacábamos, ahora atrasábamos los pagos. Y además estamos hablando de un sector donde además las mujeres tenemos que sufrir una desigualdad del 27%. ¿En qué se traduce esto? Esto se traduce en que las mujeres seguimos sufriendo una mayor vulneración de nuestros derechos básicos y un empeoramiento de las condiciones de vida. Evidentemente, la dificultad para integrarnos en el mercado laboral y la inestabilidad laboral en sí misma nos lleva a un acceso reducido a los recursos y a una vivienda digna. Los nombres de mujeres se siguen repitiendo cuando hablamos de desahucio. El otro día, en un programa de Café Andaluz, donde participaba el Frente Feminista Sindical, ¿no?, podíamos escuchar a Encarna Gallego de estos desahucios, ¿no? El programa se llama La voz de la mujer trabajadora ante la violencia machista, un programa que recomiendo encarecidamente, de obligada visualización, ¿no?, y que se puede encontrar fácilmente en YouTube. Encarna nos informaba muy bien sobre cómo los desahucios y la lucha de la vivienda tienen nombre de mujer. Nombraba a mujeres como Ana Mari, Noemí, Sumia, Marta, las menores que están a su cargo, ¿no? Recomiendo encarecidamente que lo vean. Por otro lado, sufrimos el ninguneo en sectores como el de la limpieza. Tenemos el caso de Vanessa y el de tantas otras. En el caso de Vanessa no fue subrogada por la empresa Verde y Blanca, que presta sus servicios para la Junta de Andalucía en el edificio de la Subdelegación Territorial de Turismo de Granada, cuyo responsable es Gustavo Adolfo Rodríguez, delegado del Partido de Ciudadanos, ¿no? Sufrimos el ninguneo, por su parte, la altanería de estos personajes, que no dejan de ser personajes y empresarios que no les importa, con el dinero de todos y de todas, faltar a la legalidad. No les importa faltar al artículo 28 del convenio colectivo de limpieza. Estamos ante un sector donde el trabajo de las mujeres está fuertemente infravalorado, mal remunerado y en desigualdad con el de los compañeros, donde las mujeres solemos estar contratadas por horas y dadas de alta con categorías inferiores, mientras que realizamos las mismas tareas. El desmantelamiento de los servicios públicos, como el sector de ayuda a domicilio, la sanidad o la educación, también nos afecta de primera mano. Es una radiografía social que se presenta en Andalucía bastante complicada para las mujeres, pero no debemos olvidar que existen alternativas y que hay propuestas sobre la mesa. Últimamente, cuando llegan las fichas de afiliación al sindicato, es llamativo que al menos
3 de cada 5 son mujeres, son fichas de afiliación de mujeres. Lo que indica dos cosas. ¿Qué nos está diciendo? Que las mujeres no podemos más con los puñales de costado a costado que nos clava la explotación laboral. Y otra cosa, que estamos dispuestas a organizarnos de forma sindical, a hacer resistencia y luchar por nuestros derechos. Estamos en un momento en el que se prevé un cada vez mayor número de mujeres sindicalizadas. Por experiencia, sabemos que la lógica natural de esto es que trascienda más allá del ámbito laboral, lo que no deja de ser una buena señal. Sucede que cuando nos sindicalizamos, nos movilizamos para apoyar las diferentes luchas de los compañeros y compañeras en diferentes sectores laborales a los nuestros, ¿no? Como digo, esto trasciende más allá del ámbito laboral e incluso de la misma organización sindical, porque nos movilizamos en contra de aquellas políticas que nos atacan directamente como clase trabajadora andaluza y concretamente como mujeres de clase trabajadora andaluza. Es momento de crear alternativas, de crear soberanía en todos los sentidos, de poner en el centro las problemáticas de la clase trabajadora andaluza y buscar soluciones a estas problemáticas. Unas soluciones que pasan por tener soberanía sobre nuestro territorio, soberanía política, económica, cultural, alimentaria, de tener poder para crear nosotras mismas las soluciones para salir de la crisis. El feminismo andaluz también invita al decrecimiento, a pararnos, a la revalorización de los saberes tradicionales que ponen la vida de la comunidad en el centro, a la revalorización de la agricultura tradicional, a la solidaridad, a crear otras formas de economía respetuosas con el medio ambiente, como es la soberanía alimentaria, que no es otra cosa que tener el derecho de producir y consumir alimentos sanos, libres de venenos y agrotóxicos, de distribuciones de mercado a corta distancia sin intermediarios. Todo esto frente al individualismo propio del desarrollismo, del capitalismo salvaje. Lo que no podemos permitir es que se esté poniendo por encima de la vida la economía. Por otro lado, construir soberanía alimentaria supone cambiar el modelo agrícola en Andalucía. Y cambiar el modelo agrícola en Andalucía es cambiar el modelo económico que nos atraviesa. ¿Cómo se consigue esto? Con soberanía política. Las mujeres necesitamos políticas reales en materia de igualdad, en educación, en derechos sociales y laborales, políticas de conciliación que nos liberen de la sobrecarga de los cuidados. Y somos muy conscientes de que solo conseguiremos una emancipación real cuando nuestros derechos sociales y laborales sean respetados en su totalidad. Y por supuesto, tenemos que tener claro que luchar por una Andalucía de pleno derecho, donde los andaluces y andaluzas seamos dueños y dueñas de nuestro destino, es la mejor manera de luchar por nuestros derechos como mujeres andaluzas de clase trabajadora. Para facilitar la conciliación, la crianza y la carga de los cuidados, una compañera, en concreto Begoña Iza de Defender Andalucía, me pasaba hace unos días unas medidas que me parece que debemos contemplar y tener en cuenta para construir la sociedad que queremos. Medidas pues, como la escolarización universal de 0 a 3 años, guarderías públicas y gratuitas, como ya veníamos también reivindicando desde el SAC Granada, guarderías para facilitar el acceso de las madres al mercado laboral, para facilitar el trabajo doméstico no remunerado y para el autocuidado de las propias madres. De este modo también se ayuda a la crianza de las familias más vulnerables, ¿vale? De este modo también ayudamos a las familias más vulnerables en cuestiones de alimentación, comedores escolares, aulas matinales y extraescolares de calidad, con el mismo fin, repensar una ciudad compatible con la maternidad, es decir, que los colegios y otros centros escolares, academias, etcétera, sean accesibles, sean céntricos, que las calles sean seguras y estén iluminadas y sean transitables desde el punto de vista de las familias con carritos, con niños, con niñas pequeñas, que haya más transporte público, menos ruido y menos contaminación, más espacios públicos como parques y plazas. Debemos luchar a través de programas educativos por terminar con la división del trabajo por sexo y educar a los niños y a las niñas en el respeto y en la asunción de los cuidados domésticos por igual. En cuanto a las familias monomarentales y víctimas de violencia
de género, debemos disponer de viviendas públicas sociales, ayudas específicas y apoyo legal y psicológico para ellas. Recordemos cómo lo primero que hizo el trifachito al llegar a la Junta fue acabar con los pisos tutelados que daban cobijo a las mujeres víctimas de violencia machista. Tengamos memoria siempre. Crear y apoyar aquellas estrategias que conviertan los cuidados en una tarea colectiva, no limitada al ámbito doméstico y de la familia nuclear. Disponer de espacios para el cuidado de los niños y niñas de forma colectiva y en centros de proximidad. Reivindiquemos ese criar en comunidad tan nuestro. Para terminar, me gustaría dejar claro, hacer hincapié, ¿no?, en que el primer paso que tenemos que dar las mujeres es en el de organizarnos. Organizarnos de forma colectiva, participar de forma activa en política, sindicalizarnos. Y me gustaría hacer un llamamiento, animar a las jornaleras, migrantes, cuidadoras, estudiantes, desempleadas, asalariadas, pensionistas, las desahuciadas en peligro de serlo, para que se organicen, para que se sindicalicen, para que denuncien siempre que sufran algún abuso o algún tipo de violencia y den la batalla en sus puestos de trabajo, en sus barrios, en las calles, para que sigamos construyendo comunidad, para que sigamos construyendo solidaridad. Esa solidaridad que de tantas nos ha sacado, esa solidaridad que nos ha hecho superar tantas y tantas penurias al pueblo trabajador andaluz y que como pueblo nos caracteriza. Hasta aquí llega mi intervención. Muchas gracias a todos y a todas por escucharnos. Le paso la palabra a Irene. Gracias. Oh, muchas gracias a ti, Inma. Encantada. Podría estar mucho más rato escuchándote. Ya sabes que me gusta. Bueno, y ahora pasamos a escuchar a Marta. Muchísimas gracias, Inma. Buenas tardes y muchas gracias por contar conmigo para esta intervención. Y bueno, yo para hablar de las mujeres andaluzas en el futuro, así en general, me parece un tema bastante complicado porque obviamente no existe una experiencia futura como si una experiencia pasado presente. Por tanto, creo que debemos basarnos en la materialidad de las mujeres en nuestro territorio, que ya han explicado y han expuesto mis compañeras, para poder trazar estrategias que nos permitan a las mujeres andaluzas avanzar en la conquista de nuestros derechos y para que se reconozca nuestro papel en la historia. Tenemos que tener claro cuáles son nuestros objetivos para establecer dicha estrategia. Y a mi parecer, estos pasan por acabar con la precariedad, la invisibilización, la pobreza, la violencia, la falta de referente, el paro, la migración de la juventud, la ridiculización o la sotización y folclorización de nuestros cuerpos. Acabar con el rostro de la pobreza, que tiene al final cara de mujer, joven y andaluza. Y aquí es donde llega el feminismo andaluz y de clase, una herramienta que nos permite hablar desde la experiencia de ser mujer y andaluza, y ser fieles a la realidad que han vivido las mujeres que han habitado esta tierra, para poder así basarnos en sus experiencias de lucha, que sabemos que no han sido pocas, y pensando desde nuestra realidad y alejado de ese otro discurso que se contenta con que las mujeres alcancemos puestos de poder que ahora ocupan los hombres y que perpetúan al final desigualdad con otras mujeres. Este movimiento que necesitamos para labrarnos un futuro con dignidad al final debe englobar la gran diversidad que existe en nuestra tierra y los valores de solidaridad e internacionalismo que siempre han representado a Andalucía y que ahora el fascismo que impregna las calles y las instituciones pretende que olvidemos. Debemos recoger el testigo de esas mujeres que tuvieron un papel importante en la lucha por la soberanía política, la soberanía alimentaria, la falta de la propiedad de la tierra. La conquista de las mujeres del futuro será la de toda la sociedad andaluza. Acabar con el turismo masivo depredador, conseguir unos servicios públicos de calidad, el diseño de unas ciudades que estén basadas en las necesidades de las personas que la habitamos y no en la producción capitalista. Para hablar del futuro que le espera a la mujer andaluza, tengo que hablar del futuro que yo quiero para Andalucía. Y no es otro que el de una tierra formada por personas libres, que seamos nosotras mismas las que gestionemos las riquezas que aquí se producen. Soberanas sobre la tierra y sobre nuestros cuerpos, donde el capitalismo feroz que nos ahoga y que crea miseria no tenga cabida, donde la violencia machista no siga acabando con nosotras, y también donde España no se apropie de los elementos culturales y sociales que conforman Andalucía, mientras nos invisibiliza y nos niega como sujetas políticas, capaces de transformar la realidad en la que vivimos. Y ya está, nos vemos en las calles, nos vemos en la manifestación del 5 de diciembre en Granada y seguimos en la lucha. Muchas gracias, Marta, por tu intervención. Bueno, hemos llegado al fin de estas intervenciones que hemos tenido, Inma, Sole, Marta, y muchísimas gracias. Ha sido muy concisa y muy clara a la hora
de exponer lo que es el futuro, lo que esperamos, lo que deseamos que sea el futuro de Andalucía. Un futuro impensable sin nosotras, un futuro impensable sin las mujeres, un futuro impensable sin las mujeres que estamos todavía aquí y las que ya no están con nosotras. Tenemos que seguir adelante y a seguir luchando. Muchas gracias por ser compañera y porque la lucha es el único camino. Y por supuesto, nos vemos en las calles este sábado y más días y más veces. Muchas gracias y un abrazo afectuoso.